varios compañeros y compañeras diputadas de nuestra bancada han ido argumentando en los 5 aspectos que este proyecto pretende modificar de la negociación colectiva y haciendo ver lo negativo que sería y el retroceso que implicaría eso para los trabajadores y el conjunto de la sociedad. Nosotros vamos a intentar aportar entonces en algunos otros aspectos más conceptuales que tienen que ver con la importancia de herramientas de este tipo en la conquista de derechos. Y algo que a nosotros nos parece importante resaltar es que todos los avances, las conquistas de los trabajadores y del campo popular en general, siempre son al influjo de las movilizaciones y las luchas. Nunca es regalo del cielo. Por supuesto que tiene que haber como contrapartida la decisión del conjunto de la sociedad a través de sus organismos de decisión, de gobierno, de reconocer esos derechos y de esa manera entonces avanzar. Cuando los trabajadores, el campo popular logra que esas conquistas, producto de su lucha, de su movilización, se traducen en convenios, en legislación, pasa a tener un carácter más permanente. Y desde nuestro punto de vista, eso también hace mejorar a nuestra sociedad, hace mejorar la calidad, eleva la calidad de nuestra democracia. Porque nosotros no tenemos un concepto estático de democracia como simple representación cada tanto, sino que tenemos una idea de un concepto dinámico que debe ir en el sentido de avances, de hacia una sociedad que sea cada vez mejor, más sana, donde la vida sea más digna para el conjunto de los integrantes de esa sociedad. Y eso tiene que ver con herramientas de este tipo. Por supuesto que al principio esta herramienta tenía objetivos mucho más modestos, pero después la misma vida, y reiteramos, también al influjo de la lucha de los trabajadores, de las movilizaciones, se fue llenando de más contenido. Y lo que hace la ley aprobada en el gobierno frente amplista es reconocer estos avances, algo que ya era en muchos aspectos común, lo cotidiano. Y además de estas conquistas, mejorar nuestra sociedad, como decíamos anteriormente, también tiene beneficios concretos, no solo para los trabajadores. También cuando los trabajadores conquistan mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, eso incide en el conjunto de las empresas pequeñas y medianas, que son la inmensa mayoría de este país, que trabajan para el mercado interno. O sea, también hay que ver los beneficios en ese sentido, y no solo estrictamente en los trabajadores. O sea, es para el conjunto de la sociedad. Pero además también, porque hay que mirar los momentos de más auge de la negociación colectiva, cómo eso incidió en los salarios y también cómo eso incidió en la pobreza, en la disminución de la pobreza. Yo creo que eso le vendría muy bien a algún jerarca importante de este gobierno que reconoció públicamente que no entiende por qué hay más pobreza hoy en este país, a pesar de que ellos han transferido, o que este gobierno ha transferido tanto, según el entender de este jerarca, transferencias a los sectores más necesitados. Y sin embargo no se refleja eso en que la pobreza no solo no disminuya, sino que aumenta. Entonces, le haría muy bien a jerarcas de ese tipo de mirar esta situación y escapar un poco de la ortodoxia liberal o neoliberal, y entonces le permitiría entender por qué pasa esto con la pobreza. Reiteramos, en los momentos de auge, de mayor incidencia de la negociación colectiva y de conquista de mejoras salariales, también fueron momentos de disminución de la pobreza.
El origen de estas modificaciones que trae hoy la coalición de gobierno aquí tiene que ver, obviamente, inicialmente con planteo del sector empresarial, que conjuntamente con organizaciones internacionales de empresarios lo presentan en la OIT. Son muchas veces los mismos sectores que cuando pueden hacen todo lo posible para desconocer la existencia de los sindicatos o para complicar al extremo o no permitir en sus empresas que exista una organización sindical. Y allí donde no hay una organización sindical o donde son más débiles estas organizaciones es donde menos derechos los trabajadores han conquistado y donde las condiciones de trabajo son de las más complicadas, las más difíciles y por supuesto los salarios son los de menor capacidad de compra. El origen entonces es exigencia de las cámaras empresariales, de los empresarios. También fue, decimos entre paréntesis, exigencia de algunos empresarios, el decreto que retrocede en el combate a los perjuicios que genera el tabaco. También fue empresas que le exigieron eso al gobierno y que éste actuó en consecuencia. O en un lenguaje más popular, le hizo los mandados. Por eso no podemos ver esto aislado, porque viene acompañado de otras muchas cosas que también son perjudiciales para los trabajadores. Las restricciones en la negociación colectiva que se pretende comenzar a aprobar hoy, hay que verlo en el contexto de los derechos que se restringieron, de las libertades sindicales que se restringieron en la LUC. También hay que verlo con las exigencias de personalidad jurídica para los sindicatos, porque otra vez pegar sobre los más débiles. También los intentos de reglamentación sindical o la eliminación de representación de trabajadores en organismos de conducción de la enseñanza, como se han conquistado en el pasado más reciente. Todo es un paquete de medidas contra los trabajadores. Por eso fue muy acertado la observación que hizo anteriormente el diputado Felipe Carballo cuando decía que este gobierno no ha enviado al Parlamento un solo proyecto en beneficio de los trabajadores. Sin embargo, una y otra vez sí actúan en consecuencia de los sectores que ellos llaman los mayagoros. Como último aspecto a considerar, lo que trae este proyecto son todas cuestiones que le van a hacer más difícil la vida a los trabajadores y más fácil a los empresarios, sin duda. Cuando se exige la personalidad jurídica, le van a hacer más difícil la vida a los trabajadores, en este caso, con la excusa de mantener la confidencialidad. Que no hay ningún ejemplo de que no haya sucedido eso. Cuando exigen que el gobierno, el Ejecutivo se retire, también de los consejos de salarios, lo que está pidiendo es que los poderosos queden solos frente a aquellos que muchas veces son más débiles. Cuando se pretende que, si no hay sindicatos, el patrón elija con quién negociar, obviamente, es la libertad del zorro en el gallinero, ¿no? De las gallinas libres. Cuando se pretende terminar con lo llamado la ultraactividad, es para hacerle la vida mucho más difícil a los trabajadores. Cada vez que conquisten derechos, por un tiempo determinado, si se termina el plazo, van a tener que volver a empezar de cero. La vida es más difícil para los trabajadores, más fácil para los llamados mayagoros. Por ejemplo, si se tiene una conquista de licencia para estudio y se termina el plazo, bueno, los trabajadores allí pueden perder eso en el medio de esa conquista, por ejemplo, entre tantas otras.
Por lo tanto, estos son un conjunto de argumentos para nosotros mucho más que suficiente para votar negativamente. Y si resulta aprobada esta ley, los trabajadores van a perder derecho, pero nosotros confiamos, como siempre, que a través de la organización de trabajadores van a volver a conquistarlos, como siempre ha sido históricamente. Por lo tanto, además de votar negativamente, nuestra confianza en que los trabajadores nuevamente, como una y otra y tantas veces, van a pelear y van a volver a conquistar derechos. Gracias, señor presidente.